Buenas tardes, me llamo Ángel Cruz Espinosa, soy de la sección 215 y les voy a exponer mi pequeña línea del tiempo que elaboré. Está pues sencilla, pero bueno, con mucho corazón, la verdad. Bueno, empezaremos por describir la primera etapa de la historia del comercio, que vendría siendo el trueque, a los 3000 años antes de Cristo. Cuando se descubrió la agricultura, los que cosechaban mucho empezaron a intercambiarse otros objetos en lo que otras comunidades estaban especializadas en otras cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras ellos comerciaban algo, por ejemplo, alguien, bueno, más bien cultivar, alguien cultivaba algo, por ejemplo, tenía cosecha de maíz, trigo, cosas así, por decir un ejemplo, claro. Otra persona pescaba. ¿Qué le hacía falta a esa persona para comer? Al pescador le hacía falta tal vez pan, que obtenía a través del trueque que hacían del trigo, con el que pues precisamente cosechaba el trigo. Y el pescador le daba igual a él, o sea, le daba pescado a cambio de trigo, es decir, cambiaban sus cosas por otras cosas que también les eran útiles a ambos. Ahora, vamos con la segunda etapa, que es la introducción de la moneda, que aquí ya dándose cuenta que necesitan un tipo de cambio para poder comprar y realizar servicios y bueno, comprar mercancía y artículos básicos. Asia Menor fue la que empezó con esto sobre el siglo 7 antes de Cristo. Ha habido muchos tipos diferentes de dinero, es decir, principalmente en la actualidad hay muchos tipos de dinero, el dólar, el peso, bolívar, rublos, todo eso. Entonces, desde la antigüedad se viene llevando esto a cabo. Antes se hacían, por ejemplo, con cerdos, dientes de ballena, cacao, determinados tipos de conchas marinas. Y bueno, el oro, que precisamente aquí en la imagen lo puse. El oro es de los pioneros en el tipo de monedas que se utilizan para comprar servicios. Las rutas, el siguiente punto que veremos es el de las rutas comerciales, que ya con la llegada de un poquito más de tecnología, en la Edad Media, en el año 476, con la caída del Imperio Romano, empezaron a surgir rutas comerciales transcontinentales que intentaban suplir la alta demanda europea de bienes y mercancía de todo tipo de lujo. Esto se llevó a cabo precisamente porque necesitaban establecer rutas comerciales para reabastecerse, para crecer, para lo que sea que fuesen a hacer, necesitaban forzosamente rutas comerciales. Y esto trajo consigo un problema a largo plazo, ya que en las rutas precisamente comerciales que ya tenían establecidas, había bandidos que también les robaban precisamente lo que llevaban a través de estas rutas comerciales. De aquí fue el surgimiento de la banca, que es el cuarto punto que sigue. Hacia finales de la Edad Media y principios del Renacimiento se inició la banca. Ya iniciada la banca fue precisamente lo de los que se otorgaban préstamos, créditos, se guardaba el dinero ahí y eran comúnmente muy asaltadas porque precisamente saben ahí que ahí precisamente hay mucho dinero, hay muchos ingresos de mucha gente que a lo mejor no a sus inicios, pero ya en el desarrollo de la banca dejaba sus ahorros ahí y precisamente pues iban para asaltar. De hecho hay mucho menos seguridad, había mucho menos seguridad en ese entonces que la que hay ahora. Ahora podría decirse que no todo el dinero está en un mismo banco, sino que está en una cuenta global. No, el banco tiene todo el dinero de todo el mundo, pero está en una cuenta global. Entonces está más protegido que antes, que precisamente el dinero era físico, el dinero estaba ahí. Si lo robaban, lo tomaban y se marchaban, eso era todo. De aquí viene la era de los descubrimientos, que fue alrededor del año 1400 y en el año 1492 fue la disrupción del imperio mongol, crecimiento del imperio otomano y fin del bizantino, lo cual provocó precisamente que se abrieran nuevas rutas comerciales. Precisamente se abrieron estas rutas, se buscaba expandir sus tierras, cosas así. Y
en una de esas también descubrieron lo que vendría siendo el continente de América. Eso es lo que puedo decir de esta época, no hay mucho más que decir. Se descubrieron muchísimas cosas y eso permitió que se hicieran expediciones con la tecnología que se tenía en ese entonces y finalmente llegaran al descubrimiento de América. El siguiente punto que vamos a manejar es el comercio transatlántico, que fue en el siglo XVII. En el siglo XVII, las travesías transatlánticas entre América y Europa se hacían en barcos de vela. Precisamente esto origina que ya descubriendo las tierras, ya teniendo todo establecido, ¿qué pasa? Pasa como en el punto de las rutas comerciales que ocurrió en el año 476. Que se abren más rutas comerciales, pero esta vez mucho más grandes, con viajes y cargas mucho más grandes. Igual los tiempos de viaje aumentaron. ¿Y esto qué provocó? Que se originara el comercio transatlántico. Es decir, prácticamente aquí ya vemos un poco de globalización entre culturas. Entonces, es lo que puedo decir de esta etapa de la historia del comercio. Las innovaciones, que es el siguiente punto, las innovaciones en el transporte en 1840, una de las primeras aportaciones de la revolución del transporte fue el ferrocarril. Antes se usaba precisamente lo que son carretas, caballos, mulas de carga, inclusive esclavos cargaban paquetes comerciales de un lado a otro, pero gracias a la llegada del ferrocarril, a lo mejor no cambió tanto su situación, eso ya es un aspecto más social, pero precisamente la llegada del ferrocarril fue algo muy bueno para el comercio, ya que la construcción del tren hacía que varias rutas del comercio simplemente fueran reemplazadas por este tren. Y al ser un vehículo de transporte tan grande, y bueno, podía transportar muchísima mercancía, es decir, podía transportar lo que 3 carretas vaya, o sea, en un vagón. Entonces, la llegada del ferrocarril fue muy importante para el comercio, sobre todo para zonas metropolitanas que se necesitaba que llegaran las cosas y pedidos más rápido. Entonces, es lo que puedo decir de esta etapa. Y finalmente la globalización, que es desde 1950 hasta lo que es el día de hoy que conocemos en la actualidad. Bueno, se trata de hacer una zona libre de comercio a nivel internacional. La globalización nace como consecuencia de la necesidad de rebajar costos de producción con el fin de la habilidad del productor de ser competitivo en un entorno global. Esto quiere decir la globalización, tanto aquí en México como en lo que es otras partes del mundo, se ha hecho gracias a empresas grandes, bueno, que se han hecho grandes, como Amazon, Mercado Libre. Mercado Libre es muy, muy, muy mexicana, ¿eh? Bueno, por decirlo así, porque está en países latinoamericanos. No estoy seguro si es precisamente de México, pero aquí en México está presente y prácticamente todos los descubrimientos que se han hecho, ya sea viajar por barco hasta viajar en avión, son cosas impresionantes porque potenciaron enormemente el comercio en todas las regiones del mundo prácticamente. Entonces, a través de la globalización, llegamos a lo que conocemos hoy en día como las redes sociales, marketplace en Facebook, cosas así. Todo se origina, todo viene pasando desde que se hizo el primer trueque, que no fue en una zona precisa del mundo, no empezó y se extendió, sino que, por ejemplo, aquí nosotros hacíamos trueque con maíz, cosas así, prácticamente el maíz era nuestra moneda, como en Europa puede que sea otra cosa, su moneda principal en los inicios del trueque. Entonces, con esto concluyo mi presentación. Ojalá les haya gustado. Y pues me despido para subir esto a YouTube.